Como hablar con un experto, por eso estoy con el notario Ernesto de Gasperín, a quien le agradezco su tiempo y sobre todo le doy la bienvenida. ¿Cómo estás? Bien, muy bien, muchas gracias, buenos días, gracias por la invitación y sí, es un gusto aquí platicar de estos temas tan importantes que a veces la gente no tiene conocimiento. Y vamos a empezar, ¿por qué es el intestado? Bueno, el intestado sucede cuando una persona fallece sin realizar un documento que se llama testamento. Se vuelve una sucesión legítima, donde heredan lo que la ley marca, los hijos, la cónyuge o cónyuge, y pues se tiene que hacer un proceso judicial o notarial para asignar quiénes van a ser dichos herederos para volverse dueño de los bienes que tuvo al momento de su muerte. Sin embargo, pues se vuelve un momento caótico, ¿no? Al no tener algo delimitado. ¿Y qué pasos siguen? Por ejemplo, pues fallece mi ser querido, vemos que no hay testamento, ¿a dónde acudimos? Pues sí, efectivamente hay dos formas de resolver estos temas. Ante un notario, cuando no hay controversia entre los herederos, entre los hijos, entre la esposa o esposo, o ante un juez de manera judicial. Y efectivamente hay trámites que se vuelven muy engorrosos. ¿Por qué? Porque podemos prevenir estas cuestiones con un testamento. Entonces, cuando fallece la persona sin testamento pueden surgir esos problemas entre los hermanos y hay juicios que llevan años. En Córdoba hay uno muy sonado de más de 40 años, imagínate. Ya son los tataranietos los que están ahí heredando y pues bueno, se gasta más en abogados que en lo que pudiste haber disfrutado el patrimonio del difunto. Efectivamente, y cuéntanos el nivel jerárquico de herencia por como no sé cómo se marca en la ley. ¿Quién empieza primero? Si hay hijos, esposas, si hay de todo, ¿quiénes empiezan a heredar primero? Hay grados de herencia, efectivamente. Cuando alguien fallece, el primer grado es la cónyuge y los hijos. Ese es el primer grado que la ley marca. En caso de no haberlo, se sigue ahora sí con una escalerita y pues bueno, te pregunta si tiene hermanos, si viven los papás, etcétera, etcétera. Entonces, al final, si no hay ningún heredero, pues el fisco o el gobierno es el que hereda dichos bienes. Y una pregunta controversial, si hay esposa que pues nunca se divorciaron, pero aparte hay una concubina, ¿ahí quién tiene prioridad o cómo funciona? Bueno, si hay esposa y no están divorciados, ella tiene el derecho a heredar porque sigue siendo esposa, sigue siendo la cónyuge, no existe un acta de divorcio, entonces tiene derechos a heredar. Y ya la concubina, en caso de haber concubina, tiene que primero acreditar dicho concubinato de manera judicial para poder tener cierto derecho a heredar. Y sabemos, bueno, tú quítame esta duda, aunque vayan todos de mutuo acuerdo con un notario, ¿verdad que hay un costo? O sea, siempre hay un pago que se debe realizar. Sí, efectivamente, estos trámites tienen un costo. Vía notarial también genera gastos, edictos, gacetas, informes, derechos de registro público, etcétera, etcétera, que efectivamente se tiene que cubrir para poder lograr el objetivo que es tener una sentencia donde se nombren los herederos. ¿Y cuál es el mensaje final que nos quieres dar a todos? Porque tú tienes mucha experiencia, entonces nos gustaría que, pues sabemos que seguramente por ahí has tenido que vivir hay algunos desencuentros entre familias, entonces pues cuéntanos, ¿qué hay que hacer para prevenir estos momentos que la vamos a pasar mal todos? Pues bueno, antes que nada planear, en primer punto hacer su testamento como una forma de seguridad y amor a tus seres queridos y no dejar ese problema cuando tú faltes y acercarte a un notario de tu confianza para platicar tu situación. Cada situación es diferente y ver cuál es la recomendación que él te da. ¿Para qué? Para que cuando tú faltes no tengas ningún problema y tus seres queridos disfruten de esos bienes sin un gasto excesivo. Perfecto, pues nos encanta. ¿Y a partir de qué edad podemos hacer un testamento? Desde que uno tiene la mayoría de edad, que tenga su credencial de elector o una identificación vigente, ya puede elaborar su testamento. Pues no hay pretexto, familia, así que esperamos que esta información, estos datos les sirvan a ustedes para tomar mejores decisiones. Te agradecemos muchísimo, Ernesto, gracias por este momento y esperamos que sigas viniendo a aclararnos más temas. Claro que sí, al contrario, muchas gracias por la invitación y estamos a sus órdenes. ¿Alguna duda de aquel lado del estudio? Sí, tenemos una dudita. Bueno, estamos platicando, buscamos prevenir, ¿verdad? Pero en caso de que ya esté intestado, ¿qué es lo que se hace? O sea, ¿qué tendríamos que hacer en caso de que ya valió o qué? Sí, nos dicen que les recuerdes qué hay que hacer si ya está intestado. Si ya está intestado, acudir a un notario o un abogado para empezar el trámite sucesorio intestamentario, que le van a pedir ciertos requisitos, el acta de función, en caso de estar casado, acta de matrimonio, actas de nacimiento, y se lleva un proceso de alrededor, si no hay problemas, de unos 6-7 meses para obtener una sentencia donde designen a los herederos y ahí sí acudir a la notaría para realizar las escrituras correspondientes.
Ahí lo tienen. ¿Alguna otra duda? Hay que aprovechar. Claro, hay que aprovechar, ¿no? Igual invitamos al público si tiene alguna duda, pero también en caso de que esté intestado, ¿algún familiar podría hacer un acto ilícito en torno a esto? ¿O de plano no se puede mover ningún documento ni vender la propiedad? Sí, que entonces cuando está intestado no se puede vender, o qué actos ilícitos podemos prevenir. Sí, efectivamente hay mucha gente que por desconocimiento, no es que lo quiera hacer de manera dolosa, por desconocimiento dice esto, pues yo soy hijo y mi papá me lo dio de palabra, lo voy a vender. Y hacen un contratito, un documento en una libreta y se lo venden a Juanito, y ahí empiezan los problemas. En realidad no se puede hacer eso porque todavía no soy dueño. Ahora sí, la regla primordial de vender algo es primero ser propietario para poder enajenarlo. En este caso, primero hay que arreglar el intestado para ya teniendo yo derechos, ya pudiera yo disponer de ese bien. Y hay una herramienta legal, quiero también preguntarte, que se llama con usufructo vitalicio. Entonces puede ser esa una buena herramienta que es mío y cuando yo me muera, pues ya es tuyo. Yo lo que aconsejo es lo siguiente, si tú no estás seguro a quién le quieres dejar tus bienes, yo te aconsejo un testamento. ¿Por qué? Porque el testamento tú lo puedes repetir las veces que tú quieras. Si yo hoy dejo de heredero a 2 hijos y tengo otro hijo en 1 año, 2 años, puedo cambiar el testamento, puedo mover las fichas, digámoslo así. En la donación, efectivamente, si yo ya estoy seguro que esta casa o esta propiedad quiero que sea para mi hijo Alfonso, entonces ¿qué hago? Le dono la propiedad y me reservo yo el usufructo porque ahí vivo. ¿Qué es el usufructo? El derecho de uso. Yo voy a poderla habitar hasta que Diosito me llame. Entonces nadie me va a poder mover de ahí. El dueño ya es mi hijo, pero yo tengo el derecho de uso y goce de esa propiedad. Entonces lo hacen mucho con cultivo, con propiedades. ¿Para qué? Para que no me saquen de mi casa. Exacto. Bien, qué difícil que su propio papá tenga miedo de que lo saquen, pero pasa. Es que sí. Entonces más vale prevenir.